Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad 4, que sería la unidad de desempeño del caballo, donde vamos a hablar principalmente del aparato locomotor. Es muy importante que entendamos cómo funciona normalmente el aparato locomotor para cuando lleguemos a clínica de equidos podamos entender todas las anomalías, ¿no? El aparato locomotor del caballo es muy importante por dos puntos, ¿no? El primero es que el caballo pasa si no 24 horas, por lo menos 22 o 23 horas del día de pie o caminando o moviéndose, y pues un caballo que no se puede mover, pues básicamente está en peligro de muerte, tanto en vida natural como en domesticación. El otro punto que por lo que es importante es porque el dueño casi siempre va a querer al caballo porque lo quiere montar para una actividad atlética. Y si el caballo no puede realizar esta actividad, pues generalmente es desechado o es relegado o es abandonado, ¿no? O es vendido o como lo quieran ver. El dueño generalmente no tiene o no conserva este tipo de animales. Entonces, por lo tanto, el aparato locomotor es de suma importancia para el bienestar y la supervivencia del caballo. Sabemos que el aparato locomotor va a mover una gran masa muscular y en general toda la masa del caballo a una gran velocidad y en ocasiones con una gran resistencia. También sabemos que provee soporte y junto con los músculos provee locomoción al caballo, y también sabemos que es protector de ciertos órganos importantes como en la cavidad craneal, la cavidad torácica, la abdominal y la pélvica, y también es reservorio dinámico de minerales, principalmente el calcio en los huesos, el potasio en los músculos y algunos otros, ¿no? Hay alrededor de 700 músculos de tipo esquelético en el caballo y alrededor de 200 huesos. Por lo tanto, pues digamos, el número, pues es un aparato con gran cantidad de órganos y estructuras, ¿no? Bueno, tenemos que el caballo se domesticó hace aproximadamente 5.000 años o 6.000. Sin embargo, los datos que se tienen es que se empezó a montar aproximadamente hace 6.000 años precisamente, que originalmente no se domesticó para montarlo, sino se domesticó para comérselo. Se le da el crédito a los asiáticos que lo hayan montado. También como datos históricos tenemos que Genofonte, que vivió más o menos alrededor del año 400 antes de Cristo, escribió sobre la conformación del caballo, y Aristóteles en sus estudios de biología y anatomía pues describió la anatomía del aparato locomotor del caballo. Bueno, vamos a hablar en esta introducción de cómo funcionan los tejidos del aparato locomotor y vamos a iniciar con el tejido muscular, donde tenemos el músculo liso, que tiene forma fusiforme, no tiene estrías. Tenemos el músculo cardíaco, que son células alargadas y con bifurcaciones que le llaman apantalonadas los histólogos, y tenemos el músculo esquelético, que son fibras largas, ¿no? Que estas sí son estriadas. Nosotros nos vamos a basar en el aparato locomotor, nos vamos a basar específicamente en el músculo esquelético. ¿Cuál es la función del músculo en general de los tres? Pues es la contracción, ¿no? Bueno, el músculo estriado, pues su principal función es hacer la contracción, y si se fijan, pues normalmente el músculo va de un hueso a otro pasando por la articulación para que su función sea mover esta articulación. Está hecho de numerosos fascículos y cada fibra muscular es un miocito. Entonces tenemos el músculo y tenemos los fascículos que son, digamos, conjunciones o son otras estructuras que van a envolver a las fibras musculares. Y cada fibra muscular pues va a ser un miocito. Acuérdense que las únicas células que son excitables en el cuerpo son las neuronas, los miocitos y las células endocrinas, que cuando se excitan quiere decir que responden a un estímulo. El estímulo va a ser la despolarización de la membrana celular, y pues sus respuestas van a ser respectivamente de la neurona, pues va a ser el impulso nervioso, del miocito va a ser la contracción y de la célula endocrina va a ser la secreción de una hormona, ¿no? Em, el nervio motor tiene unas fibras a las que va a inervar, y esto se va a llamar unidad motora. Y esto pues nos va a dar en general tres tipos de movimientos. Los movimientos precisos, en los que se requiere muchas terminaciones nerviosas con pocas fibras musculares para hacer movimientos finos, por ejemplo, pintar, escribir,
Si me explico, cosas delicadas que se requieren precisión. Los movimientos poderosos requieren pocas fibras neurosas, pero muchas fibras musculares, en donde vas a hacer movimientos poderosos como levantar una pesa, como correr, como hacer un ejercicio, una sentadilla, una lagartija, ¿no? Y el tono muscular, pues bueno, ese es el que se mantiene presente durante todo el tiempo. El tono muscular es necesario para mantener la postura del cuerpo. Y pues bueno, como les decía, esta es la neurona motora, va a tener sus fibras o sus ramas neuromotoras y van a tener sus inervaciones a las fibras musculares y esto es una unidad motora. Luego vamos a tener que el miocito, pues es una fibra larga constituido por varias partes, que, o sea, esta sería toda la célula, un miocito, como ven, tiene un núcleo, como ven, su membrana se le llama sarcolema. Vamos a tener un retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso, aquí se le va a llamar retículo sarcoplásmico, que es el que va a conservar el calcio. Porque el calcio, acuérdense que en cualquier célula debe estar encerrado, porque los aumentos de calcio em, los aumentos de calcio en las células, en cualquier tipo de célula, va a desembocar algún tipo de apoptosis. Entonces, por eso el calcio debe estar retenido y en este caso se retiene en el retículo sarcoplásmico. Tiene muchas cantidades de glucógeno para que se puedan convertir a glucosa, es decir, esto es una reserva de energía, al igual que los lípidos. La mioglobina es parecida a la hemoglobina, pero mucho más pequeña, con la misma función, guardar oxígeno. ¿Para qué? Para que esto pueda tener un trabajo más fuerte que otras células. También tiene muchas mitocondrias, incluso cuando se hace entrenamiento, la célula crece y aparte empieza a tener muchas más mitocondrias, perdón, para poder producir más energía, al igual que reservas de glucógeno. Y pues las miofibrillas se refiere precisamente a la proteína que es la que va a hacer la contracción. Y recordemos que el citoesqueleto, uno de sus componentes es la actina, ¿no? Entonces, la actina es parte del citoesqueleto y en este caso la actina va a contraerse por medio de otra proteína que es un bracito que la va a jalar, que es la miocina, ¿no? Bueno, tenemos que hablar del sarcómero, que son las unidades funcionales de la contracción, en donde tenemos que estas líneas más oscuras son las líneas de actina y lo que está en medio, las líneas más suaves, son las de miocina y las líneas de miocina van a contraer a las líneas de actina. Entre cada sarcómero se ven estas líneas como en zigzag, que les llaman la línea Z o el disco Z. Las líneas I o las bandas I son de pura actina y las bandas H son de pura miocina, ¿no? Y esto en general es un sarcómero, que es la unidad funcional de contracción muscular. Hay que recordar esto, este sería el ejemplo, esta es la actina, ¿sí? La banda H, la línea I es de pura, perdón, la línea H es de pura miocina, la línea I es de pura actina, y donde se juntan es la banda A, y como pueden ver, esta sería la contracción, ¿no? Y como vemos aquí, esta sería la línea en zigzag, que sería la línea Z, y esta es como se vería la contracción muscular. También hay que recordar que se involucran dos proteínas, como es la tropomiosina, que está enredando a la actina y no permite que la miocina la toque. Y cuando el calcio llega, toca a la troponina, llega y la activa, y entonces esta se quita y produce un cambio en la conformación de la tropomiosina, donde va a dejar que la miocina haga la contracción. De hecho, aquí vamos a poner un video bastante pequeño, o más bien corto, sobre la fisiología de la contracción, en donde vemos como aquí tenemos el músculo y donde tenemos la fibra muscular. Viene el potencial de acción, que es decir, que esto se va haciendo positivo, la membrana se va haciendo positiva, la despolarización, entran los canales de calcio, perdón, en el canal de calcio entra el calcio para como un neurotransmisor que sería el de activación de la terminal nerviosa, se va a liberar las vesículas de acetilcolina y la acetilcolina va a entrar por sus canales, va a entrar al miocito para activarlo. Entonces llega y se, digamos, activa en el canal y a través del canal va a entrar el paso de sodio, ¿sí? Va a entrar el sodio
Acuérdense, la acetilcolina activó los canales entre el sodio y el sodio nos va a generar que haya una despolarización de la membrana del miocito para que este se excite y tenga una reacción, y el retículo sarcoplásmico va a liberar el calcio, ¿sí? Solo por un momento, porque el calcio es peligroso en el citosol. Entonces el calcio llega, activa a la troponina y se va a quitar para que la tropomiosina se pueda mover, y entonces la miosina jale a la actina y ocurra la contracción. Entonces vean cómo esta es la actina, esta amarilla, la miosina es esta morada, y hay un cambio en la conformación de la tropomiosina, que son estos hilitos morados, se cambian y ven cómo la miosina ya puede jalar con sus patitas a la actina, ¿no? Y así es lo que ocurre y es lo que veríamos acá. Tenemos aquí la banda H, que era de miosina, y cómo jalaba a las fibras de actina. Una vez que ya ocurrió la contracción y que ya no se necesita, se requiere de ATP, se requiere de energía, ¿sí? Para que estos canales de rianodina regresen el calcio al retículo sarcoplásmico, porque recuerden que el calcio es peligroso en la célula, entonces hay que tenerlo encerrado porque los altos niveles de calcio van a desencadenar una de las vías de apoptosis. Entonces, ya una vez que se va el calcio, el complejo de troponina y tropomiosina vuelve a su conformación normal y la miosina ya no puede jalar a la actina, y entonces todo se regresa. Como pueden ver, se requiere energía para la relajación, o sea, para que el calcio se regrese se requiere de energía. ¿Por qué? Porque tiene que ir en contra de un gradiente de concentración hacia adentro del retículo sarcoplásmico. Bueno, y también la energía se requiere para la relajación, pero también se requiere para la contracción. Aquí tenemos otro video donde más o menos vamos a ver lo mismo. Tenemos la fibra muscular y aquí tenemos el sarcómero, tenemos las líneas de miosina, las de actina. Este es el ejemplo de la contracción, pero lo vamos a ver un poquito más a fondo. Vean cómo está la miosina con sus bracitos para jalar a la actina. Vean cómo cuando la jala ocurre la contracción y cuando la suelta ocurre la relajación. Entonces, solamente aquí para que quede claro que siempre se va a requerir ATP para la contracción y para la relajación. Ya vimos cómo el ATP era necesario para regresar al calcio al retículo sarcoplásmico y que ocurra la relajación. Y ahorita vamos a ver cómo se requiere energía para que ocurra también la contracción, ya que para que la miosina se mueva va a requerir de energía, va a requerir de ATP. Llega un ATP y se desfosforila a ADP y fósforo, o sea, una unidad de fósforo, ¿no? Entonces, llega el ATP, hay que esperar, miren, llega el ATP y esto se desfosforila a ADP y una unidad de fosfato. Y ahí está, bueno, de fósforo, mejor dicho. Ok, y pues bueno, tenemos varios términos nada más de recordar. La sumación es cuando antes de que ocurra una relajación viene otra onda nerviosa y vuelve a haber una contracción muscular. El tétanos incompleto son varias contracciones musculares juntas, bueno, no, una tras otra, y el tétanos completo es cuando el músculo se queda contraído, ¿no? Esto es el famoso calambre. El rigor mortis ocurre cuando se acaba la energía, una vez que el individuo muere, es un cadáver. Al músculo se le acaba la energía porque ya no le llega sangre, y al acabarse la energía, el calcio se queda fuera y ocurre, digamos que un calambre generalizado, que es el rigor mortis. Y las contracciones isotónicas e isométricas, pues bueno, hay que explicarlas de esta forma. Las isotónicas es aquella que hacemos en el gimnasio, donde mantenemos la misma fuerza, pero imagínense que están haciendo bíceps, ¿no? Bajan y suben el brazo, entonces hay cambio en la longitud del músculo, pero no en su contracción, por eso se llama isotónico. Y hay contracciones isométricas, en donde sí cambia la contracción, o sea, estás relajando y contrayendo, pero la longitud del músculo se queda igual, como por ejemplo cuando cargas una cubeta con agua, la vas llevando para la caballeriza, entonces tu músculo puede estarse contrayendo y relajando, pero tu músculo tiene la misma longitud, o sea, la llevas en la misma posición, ¿no?
Y esto era lo que les decía, este sería una contracción, tenemos una onda, ¿no? Hubo un cambio en el potencial eléctrico. Una sumación es cuando antes de que acabe una comienza otra. Esto sería un tétanos incompleto, que es cuando tenemos estas fasciculaciones antes de un calambre, que es una tras otra, tras otra, tras otra, y un calambre es cuando el músculo se queda totalmente contraído. Y pues bueno, tenemos dos tipos de fibras musculares, las tipo 1 y las tipo 2. Las tipo 1 son de baja actividad de miosina ATPasa. Acuérdense que la miosina ATPasa lo que hacía era convertir el ATP en ADP y fosfato. Y el tipo 1 es para contracciones y relajaciones lentas, pero para hacer ejercicios de resistencia. Esto es cuando vamos a necesitar hacer un ejercicio durante mucho tiempo, tienen una gran capacidad oxidativa y son las más claras, ¿sí? Son las fibras más claras, así se ven al microscopio. Y los tipo 2 son para contracciones violentas, pero rápidas. En este caso tenemos una gran capacidad de, de la enzima que habíamos mencionado, que es la miosina tepeasa, y lo que va a pasar con las tipo 2 son contracciones violentas y rápidas, gran capacidad glucolítica, pero por lo tanto la energía se le va a acabar más rápido. Tenemos tipo 2A y tipo 2B, las dos tienen más o menos la misma función, solo que las tipo 2B son de más fuerza, pero que se cansan más rápido. Por ejemplo, si los transformamos a los atletas, el que corre la maratón necesita fibras tipo 1, delgaditas, con baja capacidad oxidativa y baja capacidad de la miosina tepeasa, pero para hacer un ejercicio que dure durante muchos kilómetros, como el maratón, que son 42 kilómetros, y en un corredor de 100 metros que necesita usar sus fibras musculares de forma muy rápida, así violenta, que dure solo unos segundos, vamos a necesitar fibras más grandes, que tengan más miosina tepeasa, que puedan quemar rápido la energía y aunque se cansen rápido, van a hacer un ejercicio muy potente, ¿no? Y lo mismo lo vamos a ver, por ejemplo, la analogía con estos dos atletas sería con estos dos caballos. El caballo árabe corre carreras de 60 a 80 kilómetros. Vean cómo es más delgado, ¿sí? Vean sus tipos, las características de sus fibras musculares. Y el cuarto de milla, pues corre 250, 350 metros en una carrera rapidísima de segundos, pero que posee el cuarto de milla el récord mundial de velocidad, ¿no? Entonces es una explosión, ¿no? Un movimiento muy rápido, pero que le va a durar poco tiempo, y en este caso es un movimiento más lento, pero que le va a durar mucho tiempo, es para resistencia. En el caso del tejido conectivo, pues tenemos cartílago, tendón, ligamento, fascias, huesos y etcétera, ¿no? Las principales proteínas que tenemos en estos tejidos son la elastina y la colágena. Y pues bueno, vamos a tener tejido denso regular, como en este caso, este se parece a un tendón, este parecería un ligamento, y esto es un tejido laxo, ¿no? Un tejido donde vean cómo no hay orden de las fibras de proteína, vean cómo están todo un poco más laxo precisamente, no hay tanta elastina. Ahorita vamos a ver ejemplos. Los tendones unen al hueso con un músculo y van a dar fuerza, necesitan mucha resistencia y elasticidad. Tienen fascículos de colágena y, por ejemplo, vean, unen a un músculo con un hueso, ¿sí? Entonces estos necesitan de mucha resistencia y mucha elasticidad, más elasticidad, ¿no? Para poder tener movimientos fuertes. Eso, y los ligamentos unen hueso con hueso. ¿Qué es lo que van a hacer? Estabilizar articulaciones, ¿no? Va a estar de un hueso al otro para darle estabilidad a una articulación, y los ligamentos requieren no tanto de elasticidad, sino de fuerza, ¿no? De resistencia. Es por eso que tienen otro tipo de colágena y digamos que al microscopio, la vista de sus fibras son mucho más, no sé cómo decirlo, mucho más abundante. Tiene otro tipo de fibras de colágena, a la diferencia de los tendones, que tienen mucha elastina y tienen mucha elasticidad, y como pueden ver, em, son fibras mucho más ordenadas porque requieren eso, requieren de como si fueran una liga, ¿no? Y el tejido óseo, pues bueno, tenemos que la unidad funcional es el osteón, en donde tenemos un núcleo, donde vamos a tener la irrigación, la inervación y el drenaje. Y vamos a tener dos tipos de hueso, el compacto y el esponjoso. El compacto es para las cortezas, que vamos a tener los ostiones, así,
pegados, no va a haber espacios, es un hueso mucho más fuerte. Y en cambio el hueso esponjoso pues tiene huecos donde va a estar la médula ósea. En el caso del osteón vamos a tener, o de la unidad funcional del hueso, ¿no? Que es el osteón, vamos a tener tres tipos de células: el osteoblasto, que genera la matriz ósea; el osteocito, que es el que va a constituir el hueso como tal; y el osteoclasto, que va a remodelar el hueso. ¿Por qué? Porque es necesario, porque a veces es necesario sacar calcio, ¿no? Recordemos que es un reservorio dinámico de calcio el hueso. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos un osteón, donde tenemos el núcleo, donde tenemos aquí el vaso linfático, la arteria, la vena y el nervio. Tenemos los osteoblastos, que están alrededor generando la matriz ósea, los osteocitos y los osteoclastos, que cuando se activen van a remover el calcio. Hay que recordar cómo crece el hueso. Si el hueso crece de forma longitudinal, en una forma endocondral, eh, a partir de las placas de crecimiento cuando el caballo está en crecimiento, ¿no? Entonces, por eso acuérdense que cuando vemos una radiografía de un potro, vemos como si fueran líneas de fractura, que en realidad son líneas de crecimiento, donde se va formando cartílago, y luego este cartílago, a través de los osteoblastos, se va formando, o se va haciendo, se va calcificando, ¿no? Se va haciendo hueso. Y pues bueno, aquí tenemos una tabla de una recopilación de varios estudios donde nos dicen a qué edad en meses se cierran las líneas de crecimiento, por ejemplo, de la segunda falange, de la primera falange, del hueso metacarpiano, el tercer metacarpiano, de el tercio distal del metatarso, y por lo que vamos viendo, va cerrando de distal a proximal. A los 7 meses cierra la segunda falange. Me parece que la primera falange ya desde que nace ya no va a crecer más en longitud. Y como pueden ver, el radio proximal, vean, 26 meses el radio distal, es lo que se tiene aquí de diferentes tipos de estudios. Este sería el hueso, la tuberosidad del olecranon sería el hueso o la estructura que tarda más en cerrar, que son de 26 a 29 meses, ¿no? Vamos a echarle que sería un poquito más de 2 años, ¿no? Entonces, entre 2 años y medio sería, digamos, y los 30 a 32 meses, ¿no? Entonces, podríamos echarle que sería ser entre 2 y medio y cerca de los 3 años, cuando un caballo terminaría de crecer la mayoría de sus huesos largos. De hecho, yo creo que termina de crecer a los 3 años, ¿no? Y ya después ya solo crecerían los huesos planos. Pero bueno, este solamente es un recordatorio para que tengamos en cuenta que pues debemos de saber cuándo cierran las líneas de crecimiento para saber cuándo se puede tratar las enfermedades ortopédicas del desarrollo. Y también sabemos que la densidad ósea cambia dependiendo de lo que se necesita cuando hay modelación, es decir, cuando se está formando el hueso; remodelación, cuando hubo una fractura; adaptación, cuando hay demasiado estrés o demasiados traumatismos; o para regular la homeostasis del calcio, que recordemos que la homeostasis del calcio nos las van a dar dos hormonas: la PTH, que es la paratormona, y la calcitonina. La PTH la produce la paratiroides y la calcitonina la produce la tiroides. Y la PTH se va a activar cuando el calcio en la sangre baja, y la calcitonina cuando el calcio en la sangre sube. Es decir, la PTH lo que va a hacer es subir los niveles de calcio en sangre, y la calcitonina lo que va a hacer es bajar los niveles de calcio en sangre. ¿A quiénes les van a hablar? Les van a hablar al riñón y al hueso. En el caso de que quieras subir los niveles de calcio en sangre, le vas a decir al hueso, le vas a decir que saque calcio de los huesos; al riñón le vas a decir que ya no saque calcio en la orina, y aparte le vas a decir que active la vitamina D3, que no recuerdo bien si es el 25 colecalciferol, algo así, que active la vitamina D3 para que se absorba en intestino y así elevar los niveles de calcio. Si tú tienes altos niveles de calcio, se activa la calcitonina, que lo que va a hacer es decirle al hueso: mete el calcio al hueso; al riñón le va a decir: saca el calcio en la orina; y además le va a decir: deja de activar a la vitamina D3 para que ya no se absorba en intestino. Eso sería todo por el tema de la fisiología del aparato locomotor. Espero que les haya servido para recordar. Y pues bueno, también vale la pena que revisen sus apuntes, porque esto solo fue un pequeño resumen rápido de lo que pasa en caballos. Y pues me despido, nos vemos en el siguiente video.